Buenos días, hermanos, que Dios te bendiga. Comencé un video, pero parece que había un problema con Facebook y lo canceló en la mitad del mensaje. Entonces, estoy haciendo este video otra vez. Voy a evitar algunos. Y después de eso, bueno, vamos a orar y todo eso. Y yo voy a exponer muy rápido lo que ya enseñé. Si quieres recibir la exposición completa, va a estar grabado en audio, entonces puedes ver eso, pero quiero llegar a lo menos hasta que donde estaba, que era Salmo 4. Entonces vamos a orar y yo voy a exponer muy rápido, ¿listo? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender más sobre su palabra. Por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, estábamos viendo Juan 11 y leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 16. Y vimos que en versículo 7 Jesús decide, después de 2 días de mandando un mensaje a María y Marta sobre Lázaro, que él ya quiere ir hasta Betania para ayudar a las hermanas sobre su hermano. Y vimos que la Biblia dice en versículo 17 que eso será en 4 días. Y la razón, o una razón porque Jesús estaba esperando para hacer su viaje hasta allá, era para probar la fe de María y Marta, para darles esperanza por medio de su mensaje, sus palabras, diciendo que Lázaro no está muerto, ¿sí? Y también para que él podía obrar paciencia en ellas, para que pueda perfeccionarlas más. Entonces, todo eso tiene que ver con la razón por que Jesús esperó, dando gloria a Dios, por medio de siguiendo su voluntad, ¿sí? Y Dios quiere eso de nosotros. Vimos que las Escrituras están aquí para darnos esperanza. No esa esperanza del mundanal, eso de que espero que eso pase y yo no sé. No, es la Escritura, lo sabes, ¿sí ve? Y cuando tienes la esperanza de Dios, sabes que pasará y por eso puedes confiar en Él. Entonces Dios está obrando esto en nosotros también. Y también con los discípulos que están con Él. Todos ellos van a recibir esta bendición, gloria a Dios. ¿Sí ve? Y después vimos en versículos 8 hasta 10, Jesús dijo, diciendo a sus discípulos que preguntan a él, ¿por qué vamos a ir a Judea? Porque sabemos que ellos quieren apedrearte y todo eso. Y Jesús dice que eso no importa, yo ando según la luz. ¿Sí ve? Yo no estoy preocupado con lo que la gente de la noche están haciendo, porque ando según la luz y la luz no tropieza, ¿sí ve? Y Jesús está enseñando a sus discípulos, y eso debe ser usted, que debemos andar según la luz, Efesios 5, porque somos hijos de la luz. Tenemos un nuevo hombre que es hecho conforme a justicia y santidad verdadera, Efesios 4, ¿sí ven? Y debemos andar como Él. Y puede ser que me preguntas ya, pero Manuel, eso tiene que ver con, tú dices que el título es sueño, ¿por qué esto está conectado a sueño? Bueno, Jesús va a explicar la conexión. ¿Okay? Y después estábamos ahí leyendo versículos 11 hasta 16, a donde Jesús dijo que Lázaro solamente está durmiendo. Y los discípulos escuchando eso pensaban que él estaba durmiendo como una manera física del sueño. Y Jesús dice que no, él está muerto físicamente. Y es aquí a donde estamos porque Jesús quiere enseñarnos sobre el sueño, ¿sí ven? Y el sueño tiene más que un significado en la Santa Biblia, como ya viste por medio de la boca del Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Vimos en Génesis 2 y versículo 21 que sí, sueño tiene que ver con durmiéndose, ¿no? Ese tipo de sueño físico porque pasó con Adán. Y que Dios quiere darnos bendiciones o una bendición por medio de ese sueño. Por eso estamos en Salmo 4 y versículos 7 y 8 que dicen,
Salmo 4 y versículos 7 y 8 que dicen, tú, y eso se refiere a Jehová, diste alegría en mi corazón. Esto es un salmo de David. Entonces David está diciendo a Dios que Dios le dio alegría. Gloria a Dios. Al tiempo que el grano de ellos y el mosto de ellos se multiplicó. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, solo me harás estar confiado. ¿Sí? ¿Sí, ven? Y imagina lo que estaba pasando con David. Él estaba corriendo de sus enemigos, pero él podía dormir bien porque confió en el Señor Jehová. ¿Estás confiando en Dios? ¿Sí, ven? ¡Qué bendición! Y bueno, vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, por favor. Dios quiere bendecirnos físicamente con buen sueño. Proverbios 3 y versículo 21 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y vea que Dios está hablando a nosotros ya, ¿cierto? Eres un hijo de Dios. Debes guardar su ley, su consejo. ¿Por qué? Versículo 22. Y serán vida a tu alma, gloria a Dios, y gracia a tu cuello. Entonces caminarás por tu camino confiadamente. Eso parece como Salmo 4, ¿sí? Y tu pie no tropezará. Estás andando según la luz, no vas a tropezar, dijo Jesús. ¿Sí ve la conexión? ¿Sí ve? Levántate, abre tus ojos. Oh, yo estoy adelantando, ¿no? Versículo 24. Cuando te acostares, no habrás temor y acostarte has y tu sueño será suave. Dios quiere dar a sus hijos buen sueño. ¿Sí, ve? Y si estás confiando en Él, estás confiando en su palabra, no vas a dejar que los estreses de este mundo y todas esas cosas te afectan, ¿sí, ve? Porque estás durmiendo en la confianza de su Señor, gloria a Dios. Y vas a dormir bien. Puedes esperar en Dios ayudándote en su sueño y en el próximo día, gloria a Dios. ¿Estás esperando en Él? ¿Sí, ve? Si estás andando en la luz, Dios va a obrar más paciencia por sus palabras que te dan más fe para que puedas esperar en Él. Y por eso vas a dejar que Dios hace las cosas según su tiempo y no la suya. Gloria a Dios. ¿Sí, va? ¿Estás escuchando? Y bueno, vamos a Romanos 13. Romanos 13. El segundo significado del sueño. Romanos 13 y versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Esto básicamente da el resumen de Romanos 12 y 13, a donde Pablo está tratando de enseñar a los romanos cómo deben vivir su vida, su deber de siendo cristianos en este mundo, que es mejorar su relación con Dios y con los hombres. ¿Sí, no? Ser espiritual. 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Levántate, hermano. ¿Sí, ve? Porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Y aquí estamos viendo otro significado del sueño, porque eso no tiene que ver con durmiendo físicamente. ¿Sí, ve? Tiene que ver con una respuesta de viendo cómo deben actuar y por eso deben levantarse, es decir, vivir según eso. ¿Sí, ve? No ser muerto espiritualmente. ¿Sí, ve? Debes actuar según lo que ya aprendiste. Mostrar ese amor que es el cumplimiento de la ley. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Para que puedas ver que el sueño puede tener un significado espiritual. Y por eso puedes ver la conexión en lo que Jesús dijo aquí, andar según la luz con sueño. ¿Sí ve? Hay una conexión.
¿Sí ve? La Biblia es un libro de historia. Gloria a Dios. Está mostrando lo que pasó. Juan está explicando lo que pasó. Pero es increíble que por eso Dios también puede enseñarnos algo que es ahí en ese contexto que es organizado así. Básicamente, Dios hace el trabajo para mí. Él está escogiendo este mensaje, es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Bueno, Romanos 11 y versículo 8. Yo solamente estoy leyendo. Yo sé que Él tiene una organización. Dios sabe lo que Él quiere enseñar, ¿sí ve? Y por eso todo esto se junta y hay una conexión ahí. En este caso tiene que ver con el sueño. Romanos 11 y versículo 8 dice, como está escrito, Dios es Dios, espíritu de adormecimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Sí, ve? Si estás durmiendo, cristianos, porque no estás escuchando ni viendo las palabras de Dios, no quieres recibirlas y por eso eres muerto espiritualmente. ¿Sí ven? Su fe, que no tiene obras, es muerta. ¿Sí ven? Estás ahí durmiendo. Por eso hay tantas prédicas que dicen, levántate, cristiano. O estás ahí en la calle o dando tratados a personas que dicen a los que no conocen a Dios, levántate, abre sus ojos, abre sus oídos, ¿sí ven? Deja de dormirse tanto, eres como un zombie ahí, espiritualmente. ¿Sí ven? Sueño tiene que ver con la muerte espiritual. Y es por eso que Pablo sigue en su mensaje ahí en Romanos 13. Vamos a Romanos 13 y versículo 12. Romanos 13 y versículo 12. Para que veas que Pablo está predicando esto, no yo. Romanos 13 y versículo 12 dice, la noche ya pasa y el día va llegando. Era de tinieblas, Efesios 5, ¿sí ven? Pero ya eres un hijo del día, anda según la luz. Levántate de su sueño, cristiano. Vive para el Señor. ¿Sí ven? Versículo 12. La noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Sí ve? Necesitas a Dios y su palabra. Esos son esos armas para andar según la luz y para que no tropiezas. 3. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras. ¿Sí? No debe estar ahí bebiendo, cristiano. No en lechos y disoluciones, no en prendencias y envidia. Envidia es malo, ¿sí? Celos y envidia son diferentes en la vida, para que sepas. Envidia es queriendo algo que no es de usted. Celos es queriendo algo que ya es de ti, eso es diferente. Otro nombre de Dios es celoso, obviamente que no es pecado. 14, más vestidos del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Eso es la meta. Porque si eres vestido del Señor Jesucristo, vas a andar según la luz y no vas a importar si regresas a un lugar donde hay personas que están ahí tratando de decirte que vas a morir si regresas aquí. Y por eso Jesús no importó. No, yo voy a regresar a Judea. Vamos a ver a otros que hicieron lo mismo porque son cristianos, personas que siguen a Cristo, que vistieron a Cristo, ¿sí ve? Y no penséis en la carne para cumplir sus deseos, gloria a Dios. Entonces el sueño tiene que ver con la muerte espiritual, con siendo inútil para Dios. Y sabes qué, no me importa si eres un creyente de la Biblia, que escuchas estas palabras, enseñanzas como esta, gloria a Dios te gusta, si no estás poniendo eso en práctica, estás durmiéndose. Levántate, ¿sí ven? Y bueno, el tercer significado es lo que vimos en Juan 11, vamos ahí, Juan 11. Y voy a leer esos versículos otra vez por lo que pasó con el video, hermano. Juan 11 y versículo 11 dice,
Dicho esto, dice después, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. 13. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de dormir de sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Y vea que Jesús dice aquí que sueño también significa la muerte física. ¿Sí, ve? La muerte física. Y yo quiero explorar este significado, hermanos, para el resto de este mensaje. Porque si recibes esto, cristiano, esto será una bendición muy grande para ti. Porque ya vas a tener esperanza sobre la muerte física también. ¿Sí ve cómo Dios quiere mostrar esto a nosotros? ¿Tú crees que Jesús tenía temor de la muerte? ¿Quiere ser como Él? ¿Sí ve? Por eso Él quiere enseñarnos esta cosa. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a ver este concepto de la muerte física con personas que conocen a Dios. Por ejemplo, vamos a Actos 7. Actos 7. Actos 7 y versículo 54. Ahora estás viendo porque hay muchos cristianos que predican sobre levantándose y abriendo sus ojos, ¿sí? Porque es necesario, ¿no? Hay demasiadas personas, salvos y perdidos, que están ahí durmiéndose. Levántate, pues. Actos 7 y versículo 54. En oyendo estas cosas fueron heridos hasta el corazón, y esto fue después de Esteban predicando a los judíos, y fue ellos que tenían esa herida aquí. Vea cómo reacciona. Y crujían los dientes contra él. Eso parece como algo que Jesús dijo, ¿no? Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus orejas y arremetieron unánimes contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él al Señor y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vea, escucha esto, cristiano. Ya hay personas tirando piedras a Esteban, por él diciendo la verdad sobre la necesidad de ellos de Jesús. Y vea lo que él dijo y vea lo que pasó. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les pongas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ese entró coma o qué? Actos 8 y versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, ¿sí ven? Entonces tenemos un ejemplo de Esteban, alguien lleno del Espíritu Santo, ¿sí ven? Que se durmió, es decir, se murió. Y nota eso, que cuando él estaba siendo apedreado, Dios le dio misericordia, sacando su espíritu y alma de ese cuerpo cuando estaba siendo apedreado. ¿Sí ve la consolación ahí? ¿Sí ve que si esperas en la palabra de Dios vas a recibir esta verdad sobre los que conocen a Dios? Dios puede liberarte de ese dolor de la muerte física y Él quiere hacer eso. Por eso hay ejemplos como Esteban y hay más ejemplos. Vamos a 1 Corintios 11. ¿Estás escuchando o tienes ese espíritu de adormecimiento? 1 Corintios 11. Levántate. 1 Corintios 11 y versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces eso tiene que ver con la Santa Cena, esa ordenanza, ¿cierto? 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo,
y así como de aquel pan y beba de aquella copa. Eso es la cosa principal de esa Santa Cena, otro estudio. 29, ¿no ves? Porque el que come y bebe indignamente, como los católicos romanos, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Wow. Parece que es importante examinarse antes de comer esa Santa Cena, para ver si estás bien con Dios según sus pecados, si confesaste, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no, puedes dormir. Pero Manuel dice ahí que hay muchos enfermos y debilitados. Puede ser que se duermen por el dolor, ¿cierto? Están en coma, yo no sé. Eso no significa muerte. Ok, eso es posible. Estamos viendo que su camino espiritual puede tener un efecto en su camino físico también. Estás viendo eso ahí. Pero ¿qué tipo de sueño? ¿Okay? Acuerda que aquí Pablo está hablando con los hermanos que están en Corinto. Vamos a 1 Corintios 15, la misma epístola, y ver lo que Pablo dice ahí sobre el sueño. 1 Corintios 15 y versículo 42, vamos a ver el punto de capítulo 15, que es, así también es la resurrección de los muertos. Y eso tiene que ver con la resurrección física de Jesucristo, todo este capítulo. Que si eso no pasó, cristiano, su fe es vano, debes regresar al mundo. Pero es verdad. Entonces pasó, debes seguir a Dios. ¿Sí, verdad? 42. Si siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Toma eso en cuenta. Versículo 51. 51. He aquí un misterio, os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿En cuál manera? En un momento, en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, ¿sí ve? Dormiremos muertos, ¿sí ve? Sueño muertos. Capítulo sobre la muerte física, la resurrección física de Jesucristo, ¿sí ve? Y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí Pablo habla en este caso no solamente de los hermanos en Corinto, sino los hermanos en general. Está diciendo que no todos serán muertos, no todos se duermen, ¿sí va? Cuando el arrebatamiento pasa, eso tiene que ver con la adopción de su cuerpo, ese arrebatamiento cristiano. ¿Sabes qué? Vamos a tener cristianos aquí en la tierra que no van a morir físicamente. Pero ellos van a ser transformados y también los que murieron físicamente van a resucitar también y ser vivos, ser transformados. Gloria a Dios. ¿Sí, va? El sueño tiene que ver con esa muerte física. Ahora vamos a ir a dos lugares. ¿Okay? Segunda de Corintios 12 y Actos 14, por favor. Ahora vamos a ver el testimonio de un hermano sobre lo que él sabe sobre la muerte física. Segunda de Corintios 12 y Actos 14. Actos 14, vamos al versículo 8 para recibir una idea de ese contexto. Y la Biblia dice, y un varón de Listra, entonces parece que esa persona está en Listra. ¿Quién? Versículo 19. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, entonces estamos leyendo sobre Pablo, le sacaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. ¿No acuerdan? Fue Saulo, que es Pablo, ¿sí ven? Fue Saulo que dijo sobre Esteban que deben apedrear a Esteban, y ahora Pablo está siendo apedreado. Interesante, ¿no? Piensan eso. Pero ya pasó, 20. Mas rodearonles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Parece como Jesús. Sí, yo voy a regresar a Judea.
¿Sí va? Yo voy a ir por allá. No me importa si ellos me apedrearon antes, yo voy a regresar. Yo quiero andar según la luz, porque soy levantado. Si ve, yo sé que ellos necesitan el evangelio. ¿Sí ve la conexión? Y un día después se partió con Barnabás y a Derbe. Ok. Se apedrearon a Pablo y parece que dijeron que ya estaba muerto, pero Manuel, no sabemos si él estaba muerto. Ok, segunda de Corintios 12. Vamos a ver el testimonio de Pablo sobre lo que pasó en Listra. 14 años antes de que él escribió esta epístola a los Corintios. Segunda de Corintios 12 y versículo 1 dice: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. ¿Sí, verdad? ¿Y quién es esta persona? Cuando sigues en el contexto vas a ver que Pablo está refiriendo a él mismo. ¿Sí, verdad? Pero se refiere a él mismo en la tercera persona porque él no quiere que esos corintios que piensan de una manera carnal, ¿sí, verdad?, que están ahí gloriando sobre Pablo. No deben estar así. Deben enfocar más en el mensaje que en Pablo, ¿sí ve? Porque todo eso pasó por medio de Jesucristo, el Dios de Pablo. Ellos quieren que enfocan en el Señor. Pero vea eso. Él no sabe si estaba en el cuerpo o no. Y está hablando de cosas que pasó después de la muerte. Él estaba muerto cuando fue apedreado. ¿Sí ve? Pablo murió y fue resucitado del Señor. Y después de eso, él se va otra vez a predicar. Increíble, ¿no? Gloria a Dios. ¿Eres así? Pablo literalmente se levantó del sueño y regresó andando según la luz. Wow. No, cosas para anotar aquí. Número 1. Ya sabemos que el sueño es tipología de la muerte física. ¿Tú tienes el sueño? ¿O estás buscando el sueño a veces si estás muy cansada, ¿sí ves? Si reconoces que la muerte física es tanto como el sueño, eso será una consolación muy grande para ti, ¿sí? Eso te dará mucha paciencia y esperanza en las palabras de Dios, porque ya sabes a dónde vas, cristiano. Ya tienes a Cristo, vas al cielo y vas a regresar con un cuerpo glorioso. No tienes que preocuparte, ¿sí ves? Okay. Número 2, nota que Pablo, cuando él estaba durmiendo, que él estaba consciente de lo que estaba pasando en el paraíso. ¿Viste? Él entendió lo que estaba pasando, él estaba consciente en su alma. Entonces, este concepto de esta doctrina de sueño del alma, algo así, eso es completamente falso. El alma está consciente cuando estás durmiendo, cuando estás muerto físicamente. Sabe lo que está pasando. ¿Sí, no? Entonces, para los que no conocen a Dios, vas a ser consciente en el infierno. Y no tiene que ser así. Puedes recibir a Cristo antes de que mueras físicamente. Es su decisión. Dios hizo todo para ti, aparte de esforzarte, escoger a Él, más que al diablo y más que a ti mismo. Pero muchos escogen a ellos mismos en lugar de Jesús. Es una tristeza. ¿Sí, no? El sueño es tipología de la muerte física. Y es con esto, hermanos, que podemos aprender otra cosa. Vamos a Segunda de Pedro y Revelación 1. Ahora voy a mostrar algo. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y Revelación 1.
Segunda de Pedro 3 y Revelación 1. Vamos a Revelación 1 y versículo 3. Y eso es la introducción de la revelación de San Juan, hablando de cosas que pasarán en el futuro que no han pasado más que 2000 años, ¿cierto? Revelación 1 y versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Amén. Debes hacer eso. Porque el tiempo está cerca. Cerca. De más que 2000 años, Señor. ¿Cómo así que cerca? Okay, vamos a aprender algo. Acuerda que esto es la revelación de Jesucristo, versículo 1, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. ¿Sí ven? Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Entonces Juan está dando las palabras que son de Jesucristo. ¿Sí ven? Cosas que pasarán presto, cerca. Pero Dios, más que 2000 años, esto fue escrito en casi 100 después de Cristo, ¿no? Veas, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 9 dice, 8, versículo 8. Escribí mal. Segunda de Pedro 3 y versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis una cosa. Yo no quiero ignorar esto, ¿sí? ¿No? ¿Quieres ignorar? Veas. Y es que un día delante del Señor, la revelación de Jesucristo está cerca, ¿sí? ¿No? Que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Ahora tenemos una ecuación, ¿sí? ¿No? ¿A dónde está el Señor Jesucristo? Bueno, Él está en la diestra de la majestad, en el tercer cielo, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está el Señor en el tercer cielo? Un día allá es como 1000 años acá. Ahora entiendes por qué Jesús dijo que esto es presto, que esto está cerca. Porque para Él será como 2 días. Es rápido. ¿Sí? ¿Por qué estás diciendo esto, Manuel? Acuerda que Pablo se fue al cielo, tercer cielo, ¿cierto? Eso es lo que leí. Y ahí el tiempo es diferente que acá. Cuando duermes y tienes sus sueños, por ejemplo, ¿cierto? El tiempo parece diferente en su sueño que parece cuando estás levantado, ¿verdad? ¿Sí, ¿ve? También si no sueñes y solamente te vas a dormir, ¿cierto? Duermes, te vas a dormir como medianoche, algo así, y levantas a las 7 y parece que no había tiempo que pasó. Cerraste sus ojos y lo abriste y ya 7 horas pasó. No es así cuando estás levantado, ¿sí, ¿ve? Pero el tiempo parece diferente cuando estás durmiendo, ¿sí, ¿ve? Y cuando mueres físicamente, si te vas al cielo, el tiempo es diferente ahí en el cielo que acá en la tierra. La ecuación está ahí, hermanos. Un día allá es 1000 años acá. Entonces déjame ayudar. ¿Cómo va a ser si yo morí en, yo no sé, 1650 después de Cristo, por ejemplo, antes del comienzo de Estados Unidos? Casi 250 años antes de ese momento, algo así. Para la gente de aquí, yo estaba muerto 250 años. Allá, yo estoy pensando en mi alma porque estoy consciente y viendo lo que está pasando, que yo estaba ahí en el cielo 6 horas. ¿Sí? Porque un día, 24 horas, es 1000 años. Y 250 años es un cuarto de 1000. Entonces, un cuarto de 24 horas es 6 horas. ¿Sí ves? No, la cosa triste es que su alma es consciente, tanto como ese rico en Lucas 16, el rico y Lázaro, ¿sí ven? Y los que mueren sin el Señor y se van al infierno, ellos están conscientes en ese momento, pero el tiempo no es diferente en el infierno, ¿verdad? Es el mismo tiempo que acá. Entonces, si morí sin el Señor, 250 años antes de hoy, va a sentir como yo estaba en el infierno 250 años.
Qué bendición de Dios que los santos se van al cielo, ¿sí ven? Y el tiempo es rápido y muy pronto regresamos aquí con nuestros cuerpos gloriosos. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Estás recibiendo todo esto, ¿entiendes? Y la cosa más buena que todo es como lo que vimos aquí en 1 Corintios 15. Vas a dormir cuando mueres físicamente y vas a levantarse en un cuerpo glorioso, tanto como cuando levantas el sueño sientes refrescado, tienes energía para el día usualmente, ¿cierto? ¿Ah? Es lo mismo, pero más grande con Dios, porque cuando regresas cristiano y eres resucitado en su cuerpo glorioso, vas a ser así para siempre jamás. Nunca vas a ensuciar. Entropía no funciona contra ti, ¿sí ves? Vas a mantener su juventud y tener poderes, tanto como el cuerpo de Jesucristo después de su resurrección, que podía caminar entre paredes y todo eso, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Estás recibiendo esto. Jesucristo quiere que pensamos en la muerte física como sueño, para que no tenemos temor. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Ahora puedes leer estos dos versículos en Hebreos y entenderlos bien. ¿Sí, verdad? Hebreos 2. Qué cosa que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Y entiendo si no lo entiendes. Vamos a ver otra persona en ese contexto que no entendió en el principio, pero puedes recibirlo después. ¿Sí, verdad? Hebreos 2 y versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él, refiriendo a Cristo, de la misma manera participó de las mismas cosas. ¿Sí ven? Jesús fue hecho hombre, eso que está diciendo ahí. ¿Okay? Para que por medio de la muerte, refiriendo a la muerte física, ¿sí ven?, redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces el diablo tenía ese poder antes, pero ya no. Jesús tiene las llaves del infierno y la muerte ya, Revelación 1, gloria a Dios. Pero vea 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Dios quiere liberarte de ese temor de la muerte. Su muerte espiritual, su muerte física, todo. ¿Sí? Eres libre. La verdad nos hará libres, dice la Biblia. Jesús está dándonos verdad. Vas a recibirlo. ¿Sí? Y si lo recibes, por fin Dios puede liberarte de su temor de la muerte. No tienes que preocuparse porque vas a estar con Él. Puedes dormirse como David, ¿sí ve? Confiando en Dios y tener paz y alegría en eso. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Qué enseñanza que Él dio ahí. Juan 11, y vamos a terminar aquí con estos dos versículos. Juan 11 y versículo 15 dice: Juan 11 y versículo 15 dice: y ruégome por vosotros que yo no haya estado allí porque creáis, mas vamos a él. Eso fue Jesucristo diciendo que es bueno que no me fui para que ustedes puedan creer más, pueden subir su fe. ¿Sí ven? Dios quería aumentar la fe de sus discípulos también, no solamente María y Marta. Vea todo lo que está pasando ahí, el plan de Dios, por medio de él solamente esperando. Y él va a salvar a Lázaro, va a salvar a María y Marta y los discípulos, porque la salvación incluye la santificación y crecimiento de sus discípulos, ¿sí ven? Gloria a Dios. Okay. Y sabemos que Dios resucitando a los muertos, porque Él es la resurrección y la vida, como vamos a ver pronto, que eso es un milagro un poco más grande que solamente sanando enfermos, ¿sí? Sabemos eso. Es más grande que sanando a un ciego, como vimos en Juan 9. Jesús resucitó a los muertos.
Y Él quiere que su gloria, siendo manifestada a ellos, aumenta su fe. Y Él quiere eso para ti también. Vas a ver su gloria. Sus ojos están abiertos. Levántate de su sueño, cristiano. ¿Sí? Juan 1:16. Y esto puede ser que esto es usted. Esto era yo antes de que recibí este mensaje. Yo tenía que crecer en la fe. Entonces, yo entiendo esto. Vea cómo Tomás respondió. 16. Dijo entonces Tomás, el que se llamaba Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí Tomás está refiriendo al versículo 8. Vamos a verlo. Dicen a sus discípulos, Rabbi, ahora poco procuraban los judíos apedrearte, y vas otra vez allá. Y Tomás está diciendo, sí, vamos a ir con Jesús para morir. Parece que él no escuchó todo esto que Jesús dijo, ¿sí ven? Está enfocado en la cosa terrenal, que sabiendo que hay enemigos de Jesús ahí en Judea, y él enfoque en eso, ¿cierto? Pero, a lo menos, eso no me gusta eso de Tomás, puede ser que él dudó las palabras de Jesús, o ni siquiera entendió esas palabras por esa duda, ¿sí ven? Pero él decidió ser devoto a Jesús, y dijo ahí, vamos, ¿sí ven? También nosotros. Él quería ir con Jesús, sabiendo que puede ser que muere físicamente, ¿sí ven? Entonces sí, puede ser que Tomás tenía dudas, o no entendió nada que Jesús dijo, pero él confiaba en su Mesías, y por eso siguió a él, sin él sabiendo o no, ¿sí ven? Y puede ser que es lo mismo contigo, cristiano. ¿Sí? Eres como Tomás. ¿Sí ven? Puede ser que no recibiste todo lo que dije aquí. ¿Vas a seguir a Jesús o no? ¿Sí? Tú puedes seguir a Dios sin saber todo. Y debes hacerlo, porque debes confiar en Él, si lo entiendes o no, sabiendo que Él sabe. ¿Sí? Y puede ser que si eres devoto a Dios con sus dudas, que cuando sigues a Dios y caminas con Él, Él sigue mostrándote más luz, más de su palabra, para que crezcas en su paciencia, ¿sí ven? Para que tienes más esperanza en Él. Y algún día, por todo eso, Dios puede aclarar sus dudas y sacarlos de su mente y de su corazón. ¿Sabes qué? Es cierto que Tomás no entendió, pero él siguió a Jesús y por eso él vio a Jesús haciendo ese milagro con Lázaro. Y me imagino que después de eso, él pensó en todo lo que ya estábamos aquí leyendo en Juan 11 y él entendió. ¿Sí ven? Y Dios puede hacer eso para ti. Entonces está bien, cristiano, si eres como Tomás. Está bien si tienes dudas de algunas cosas de Dios, si tienes preguntas. Pero no está bien si dejas que esas preguntas te alejan de Dios, ¿sí ven? Es por esas preguntas y esas dudas que debes seguirle para que Él pueda mostrarte más. Porque bendecidos son los que creen sin ver, ¿sí? Gloria a Dios. Y bueno, seguiremos con ese capítulo en la próxima clase. Creo que por fin vamos a llegar a ese quinto yo soy, que es yo soy la resurrección y la vida. Vamos a orar y después pregunto. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad sobre el sueño. Ayuda a nosotros, Señor, recibir esas bendiciones que nos dio aquí hoy, sobre la muerte física, sobre el sueño físico, Señor, y sobre que no quiere que nosotros que somos ahí durmiendo espiritualmente. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Ok. ¿Hay preguntas? Vamos a ver. Otra vez, hermanos, lo siento. Parece que Facebook siempre quiere tener problemas. Esa es la tercera vez que esto pasó, pero seguimos. ¿Sí? Y quería decirte esto, que en la próxima semana yo quiero terminar mi serie sobre la semana de padecimiento, porque ya estamos en esa semana, ¿no?
Entonces creo que en el martes voy a comenzar con, creo que estamos en miércoles, entonces voy a enseñar sobre ese miércoles. Y después el jueves, el juicio, y terminamos con la resurrección, para que sepas. Okay. ¿Hay preguntas? Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, si no hay preguntas, que el Señor les bendiga y los vemos la próxima semana. Amén. Chao.